Hola y bienvenidos a un día más, el podcast número 38 de Más Dividendos. Hoy vamos a iniciar un poquito hablando sobre el optimismo. ¿Cómo estáis, amigos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Aquí andamos. ¿Qué tal el fin de Estamos aquí, semana? estamos contentísimos de que mañana es lunes ya. Ahí, Tenemos una semana por delante para dar forma a nuestros proyectos. ahí, optimistas a tope ahí, ¿Qué con puede haber currar mejor ahí. que eso? Ahí, Eso es. con ánimo y fuerza y Mm, pasión. Sí, señor. Totalmente, sí. Muy bien. Bueno, pues habíamos comentado un poco en el foro de hablar sobre la importancia del optimismo, sería un poco. Creo que está bien porque creo que cada uno de los tres tenemos una visión propia de lo que sería esto. Entonces, pues bueno, podemos empezar por Marcos, ¿te parece? ¿Tú qué entiendes? ¿Te consideras una persona optimista? Si digo aquí que sí, se me van a caer de todo, porque vamos, con deciros, mira, lo puedo decir. Mis amigos aquí en la universidad me llamaban la abuela, con eso os lo digo todo. La abuela. No me jodas. Sí, sí. Entonces, Joder. bueno, sí, pues soy una persona que siempre me he puesto en lo peor, casi siempre. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera, pues, ante lo que pueda pasar, pues siempre puede ser todo o positivo o por lo menos te quedas, digamos, como estás, ¿no? En esa situación. Pero también es verdad que con el tiempo me ha pasado un poco al contrario de lo que veo, ¿no? Veo que con el tiempo muchas veces la gente cuanto más conocimiento tiene y cuanto más edad, parece que se vuelve más ceniza, no lo sé, desconfía de todo y a mí me está pasando un poco todo lo contrario. Quizás es porque ya uno a lo mejor se cansa de oírse a sí mismo quejarse y entonces en ese sentido, pues ahora no es que sea el más optimista del mundo, pero tampoco soy pesimista y me tomo las cosas siempre desde la perspectiva de que tomándomelas bien o mal me va a dar lo mismo, pues prefiero tomármelas en lo que pueda bien. ¿Y tú, Arturo? ¿Te consideras un tío optimista? Pues yo me considero normal, no sé. Yo, bueno, si les preguntaras a todas las chicas más guapas de la clase, siempre me consideraban muy optimista. Y bueno, pues uno intentaba, ¿no? Pero ahora pues ya uno es así un poquito más centrado, ¿no? Y bueno, e intenta, pues tenemos de todo, ¿no? Hay días que uno está más positivo, otros días que está menos, ¿no? Pero sí, yo creo que siempre tengo interés por algo, ¿no? Aunque siempre uno pues intenta ver los ángulos de todo y yo creo que por un poco de deformación profesional, los que estamos metidos en el mundo de la tecnología y tal, o si has programado y tal, yo he programado, a mí me gusta y tal, y a veces lo hago, pues claro, como tienes que pensar en todos los casos, pues eso casi que una vez que el cerebro se te ha lobotomizado ya para eso, pues es difícil de no pensar en todos los casos para todo, ¿no? Y Sí, eso pues hace que sea un poco, pues también que pienses en los casos malos, ¿no? sí, ese punto que acabas de comentar le tenía yo también para comentarlo, efectivamente. Creo Mm. que los que estamos dedicados un poco a este mundo, el hecho de que tengamos que perder más tiempo en lo que es negativo que en lo que es positivo, pues a lo mejor nos hace también tener la cabeza así. Mm, así es. Lo que pasa es que quizás, o sea, se asocia mucho también cuando la gente habla de, pues mira, pues soy una persona optimista. Y ser una persona optimista tampoco significa ser un tarado. Es decir, imagínate que tienes delante tuya un león y dices, mira, yo como soy vegetariano y soy muy optimista, no va a pasar nada, me voy a acercar y lo voy a acariciar. Entonces, yo creo que lógicamente al final el optimismo, pues más bien tienes enfrente un león, ¿vale? Pero pues piensas que tienes recursos para poder esconderte a tiempo o voy a intentar, digamos, pues buscar un sitio donde no me pueda atacar o coger algo para defenderme. O sea, al final no se trata, yo creo que de negar la realidad, ¿no? O sea, al final esto muchas veces llevamos las cosas a los extremos y yo creo que ni ser pesimista es malo, o sea, porque muchas veces yo creo que lógicamente es inevitable que mantengamos un punto de vista pesimista de algunas cosas, porque realmente es que son una auténtica, digamos, no quiero decir ninguna palabrota, ¿no? Pero son cosas que te puede costar muchísimo recuperarte o de las que no te puedes recuperar nunca. Entonces hay cosas que eso es innegable. Pero al final, como el 90% yo creo que de las cosas que todos vivimos de una manera o de otra, pues la mayoría son paridas y son chorradas, ¿no? Entonces, tener un punto de vista yo creo que optimista
te hace verlas mejor, pienso yo. Oye, una cosa que me he quedado así y no te quería interrumpir, pero esto de que ser vegetariano y acercarse al león, ¿esto qué relación hay ahí entre el vegetarianismo y el león? Así que le va a dar Pues, buen rollito al león y tal, que no Nada, comas carne o nada, algo. te va a comer igual. pues es que es una frase que oí hace un montón que no, no va por el mismo contexto, pero te dice, Mm, era algo, creo que lo decía Bruce Lee, ¿no? Que era, o sea, es como si joder, por el hecho de ser vegetariano crees que no te va a atacar un león o algo así. No, ostras, es Bruce Lee era un profundo. tío muy sabio, macho. Muy profundo lo veo, sí, la Sí, verdad. sí, Ujú. sí, sí. Be Mm, water, my friend. Be water, my friend. mm, Exacto. mm. Bueno, Pero, bueno, pero bueno, no dime. le daré vueltas al tema del vegetarianismo y los leones, sí. Exacto, está muy, muy, muy relacionado. Y vosotros qué cosas, o sea, quiero decir, qué cosas realmente os hacen mantener una visión más optimista o pesimista, digamos, que es como sois capaces de distorsionar en cierto modo la realidad y demás, como ponían en el estudio de Helm, o no, pregunto. Yo es que no me he leído el estudio de Helm, lo siento, pero creo que todos distorsionamos la realidad, o sea, constantemente, ¿no? Es decir, porque es un mecanismo de defensa. Hay veces que tú no quieres darte cuenta de algo o te das cuenta y no te interesa. O me acuerdo, por ejemplo, que una vez le pregunté a una de mis mejores amigas, que de hecho en aquel momento estaba de pareja con otro gran amigo, ¿no? Ahora ya no están. Y le dije, a mí siempre me gustan estas conversaciones así provocadoras, aunque os parezca raro, pero en mi vida personal soy así también. Y le dije, tú si yo supiera que tu marido te la está pegando, porque claro, los dos sois amigos míos, ¿no? O sea, ¿a ti te gustaría que te lo dijera y tal? ¿Y sabéis lo que me contestó? Me dijo, mira, si eso pasara, igual yo ya lo sé y no quiero que me lo cuentes. Me quedé yo ahí dándole vueltas al tema ahí. Pues esto es una forma de distorsionar la realidad, ¿no? Es decir, somos conscientes muchas veces de lo que hacemos y yo creo que todos lo hacemos eso, ¿no? Es porque te proteges a ti mismo. Porque si tú pensaras hasta el último extremo, ¿no? Todo lo que puede pasar, y lo vieras todo descarnadamente como es, pues no sé, pienso que es bastante destructivo a lo mejor, ¿no? No sé qué pensáis. No, Pues yo sí, sí, Marcos, por favor. no, que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que pintarse la realidad en cómo le venga a cada uno es el pan nuestro de cada día. Vamos, eso está tal cual. O sea, hay muchas veces que puedes cambiar la percepción de una persona en muy poco tiempo, dependiendo de, bueno, pues de una situación que haya ocurrido. O sea, y no, te puedes pintar las excusas para ponerlo bien y te puedes pintar las excusas para ponerlo mal y ser optimista o ser pesimista dependiendo de simplemente hasta cómo te sientas o cómo haya ocurrido la realidad. O sea, bueno, o cómo la percibas tú, porque muchas veces la realidad es la misma y luego pues cada uno la percibe de una manera diferente. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Arturo. O sea, cada uno la maneja, digamos, de la manera que mejor le conviene, vamos. Es que yo creo que todos, efectivamente, todos distorsionamos y además es que es normal. O sea, al final partes o empiezas tu vida ya sabiendo que esto es algo finito, ¿no? Y además, pues conforme te vas haciendo pues más mayor, pues claro, pues tienes, digamos que ya no dejas de preocuparte solamente por ti y empiezas a preocuparte también, pues por tus padres, por tus hijos si los tienes, por digamos que hay una grandísima cantidad de amenazas que siempre están ahí, ¿no? O sea, realmente esto es... Entonces, yo creo que en cuanto empieza a ser una espiral de empezar a analizar o sobreanalizar demasiado las cosas o intentar ver, como comentabais antes, cuando compilas un programa o cuando tienes que ver la casuística, digamos, de todos los escenarios, el problema es que siempre hay una cantidad de escenarios negativos tremendamente grandes. Entonces yo creo que ignorarlos es una mala estrategia siempre, ¿no? O sea, no puedes hacer como que no los ves, o sea, tienes que verlos, pero yo creo que es como cuando andas sobre una cuerda de trapecista, porque al final la vida es eso. Si estás demasiado mirando hacia abajo, ¿no? Te caes. O sea, es algo que
lo de las profecías autocumplidas y todo esto, ¿no? O sea, si tú al final te estás continuamente focalizando en todo lo negativo, pues al final es muy difícil que consigas algo positivo, ¿no? O sea, mientras que si te focalizas más en lo positivo, te puede pasar también algo negativo. Por supuesto, o sea, nadie está exento a que eso vaya a suceder. Pero por lo menos, como estás focalizado en la parte positiva, aunque eres consciente de que pueden haber cosas negativas, mientras que te mantienes focalizado en un objetivo, pues yo creo que eso te hace más estar alineado con tus principios y con tus cosas y demás. No sé qué pensáis de esto. Marcos. Iba a decir yo, Arturo. Vamos, que no os ha molado nada. No lo sé. No, yo tengo mi idea al respecto, vamos, estoy bastante de acuerdo con lo que comentabas. De hecho, fíjate que si nos ponemos en el punto de, no sé, de intentar relacionar lo que es el optimismo a lo mejor con la inversión, ¿no? Que a lo mejor bien viene bastante a cuento. Antes también comentaba, ¿cuántas veces no hablas con nadie que a medida que va pasando el tiempo y tienes a lo mejor más grado de conocimiento, más grado de interés, te vuelves de un desconfiado que piensas que si cuando a lo mejor comenzaste a, no sé, pues a invertir o a hacer cierto tipo de cosas, tuvieses el conocimiento o fueses igual de cenizo, porque yo muchas veces lo pienso y digo, pues a lo mejor es que no hubiera hecho nada, o sea, porque siempre estaría pensando en la desconfianza o pensando en el grado, digamos, más racional con arreglo a lo que pienso ahora. Y a lo mejor desde una perspectiva, pues que para nada es, bueno, que no es que sea para nada optimista, es que yo ya le podríamos decir que a lo mejor llevar las cosas a un punto, digamos, extremo de realismo, creo que conduce incluso a la paralización. Ese es uno de los puntos que yo quería que hablásemos, ¿vale? Porque de hecho, bueno, o sea, al final pues también esto es un podcast de inversión y bueno, pues yo creo que una de el hecho de traer esto sobre la palestra viene por ahí. O sea, yo creo que sí que es verdad que hay, cuando te pones a ver también mucha gente que realmente pues ha mantenido carteras durante muchísimo tiempo, claro, o sea, la única forma realmente de aguantar cuando tienes ya muchas posiciones invertidas y demás, cuando te viene pues un mercado bajista fuerte o lo que sea, tiene que haber un cierto grado, digamos, de optimismo y de pensar que esa situación se va a revertir. Porque si eso no se da, o sea, si tú realmente no tienes esa esperanza que muchas veces, pues bueno, sí, puedes apoyarla en todos los datos que tú quieras, pero cuando llevas 2 años o 3 años de travesía del desierto, aguantar eso no es fácil, ¿vale? Entonces yo creo que en ese punto, ¿no creéis que también realmente hay sobre todo hablo más de cuando es una cartera de comprar y mantener, ¿no? O sea, no de ir rotando, de hacer market timing y ir saliéndose o todo lo demás. Pero no hay un punto también ahí, en cierto modo, de decir, bueno, o sea, espero que pase, ¿no? O sea, Yo no sé si te he entendido del todo, ¿no? Es decir, o sea, es que yo creo, bueno, o igual sí, ¿no? Yo creo que para invertir hay que ser optimista, ¿no? Es decir, porque si fueras pesimista no invertirías, ¿no? O sea, porque tú inviertes porque esperas sacar un rendimiento. correcto. Y eso es inherentemente un optimista, ¿no? Puede ser optimista realista o puede ser optimista descerebrado, ¿no? Así como con los turbo warrants y comprar cosas así raras, ¿no? Pero todo el mundo al fin y al cabo tiene una esperanza, ¿no? Y no sé, a mí, aunque perdona que me salga un poco del tema de la inversión, pero lo quería decir antes, cuando has hablado de qué cosas te hacen ser optimista y tal, a mí la inocencia, ¿no? Sobre todo cuando tienes niños y tal, los ves la inocencia, su evolución, la ingenuidad y el ingenio, ¿no? Y también, pues, ciertas obras, pues un libro a veces, una canción, algo, cosas así, eso es lo que realmente me hace ser más optimista, ¿no? Mira, yo precisamente lo pensaba también el otro día porque al final te hacen felices cosas que son muy chorras, ¿no? La mayoría. O sea, yo no sé, o sea, cuando iba con el mayor y demás y tal, que fui a llevarlo al médico, bueno, por nada especial, ¿no? Pero volvíamos y, bueno, pues teníamos la costumbre de ir, pues eso, a él le gusta que pongamos AC/DC y demás y son momentos así que realmente te lo pasas, o sea, te lo pasas fenomenal y no te hace falta nada más, ¿no? O sea, al final son ese tipo de cosas las que no sé si has probado tú, Arturo, a ir con tus nanas con el Thunderstruck a tope,
pero tiene No me, no me, no me deja mi señora y tal, pero vamos, sí, Por sí lo eso te intento. decía, he puntualizado y iba Mm, solo yo con el mayor. claro. Pero, pero francamente, ¿no? O sea, al final sí que es verdad que son esos puntos los que yo creo que te llenan bastante más y es lo que realmente importa, yo creo. Mm, es verdad. Hacer tonterías con los críos es una de las cosas que más optimismo te da porque te lo pasas bomba, sí. Estoy de acuerdo. Y que además tienes que tener, yo creo que, sobre todo yo creo que también es importante transmitir, ¿vale? Que realmente pues el futuro pues va a ser bueno, ¿no? Porque para ellos te escanean de arriba abajo, o sea, miran pues todo lo que haces, cómo te comportas, a lo que le das, o sea, aunque tú no te des cuenta, Sí, no, no. continuamente te están radiografiando, entonces... Es escalofriante eso, vamos. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las cosas que más me ha llamado siempre la atención de mi padre, por ejemplo, es que me transmitía una paz y un saber que todo iba a estar bien, ¿sabes? Incluso en situaciones difíciles, cuando pues, me operaron de pequeño o alguna cosa de esa tipología y demás. Y yo recuerdo que cuando él estaba a mi lado sabía que las cosas iban a ir bien, ¿no? Entonces, para mí esto es el máximo nivel al que puede llegar un ser humano, ¿no? O sea, yo no sé si algún día tendré la suerte de llegar a algo igual, pero realmente es eso, o sea, porque hay tantísimas cosas malas que el hecho de, digamos, de poder creer que las cosas van a ir bien, pues yo creo que es la diferencia que marca la diferencia. Mm, Yo ese punto también lo tenía para comentar, sobre todo cómo está el mundo para las generaciones futuras, vamos. Y yo soy bastante optimista al respecto, pero vamos, soy optimista además porque quiero serlo, porque como decís, tenemos hijos y quieres lo mejor para ellos y creo que ante esa perspectiva, pues yo no lo veo, además es que sinceramente no lo veo nada mal. Yo creo que no sé si fue en algún hilo del tema de las pensiones, pues había alguien que comentaba que bueno, que valiente futuro estamos dejando a los hijos con el tema de las deudas y tal. Y yo la verdad es que pues, sé que eso está ahí, sé que, claro, que también depende de dónde hayas nacido, ¿no? Alguna vez también, Arturo, lo hemos comentado, ¿no? Decimos, es muy fácil a lo mejor comentar que estamos bien porque no hemos nacido en Somalia, ¿no? ¿no? Muchas veces, claro, ¿no? Decir dónde claro. estamos ahora mismo y ya directamente por estar ahora mismo haciendo este podcast y estar aquí, pues ya somos ricos, entonces partimos de un punto de estar de felicidad, pues, oye, pues que nos ha venido casi dado, o sea, sin más. Y eso, pues como tal, creo que también es incluso, pues fíjate, desde mi punto de vista creo que hasta es injusto, ¿no? Ser pesimista, ¿no? Partiendo desde esta base, porque habrá gente a lo mejor que no pueda, digamos, permitirse cierto tipo de cosas que a nosotros ya nos vienen dados. Pero vamos, eso lo que comentáis con el respecto a el tema del optimismo por transmitirlo a las generaciones futuras, a mí es que me parece fundamental. Y algo que trato de hacer, efectivamente, es intentar que con el tiempo, pues no me vuelva más, o sea, más pesimista o más precavido. No digo que a lo mejor ser precavido no sea, oye, no haya que serlo, pero no pasarte del punto porque por ejemplo, lo ves en gente que cada vez que pasa el tiempo, la desconfianza aumenta y muchas veces las realidades siguen siendo las mismas o incluso mucho más positivas. Entonces, joder, yo, como dice José, intento llegar a un punto efectivamente en el que pueda transmitir paz y vivir sin miedo, que creo que es fundamental. Ese punto es importantísimo, lo de vivir sin miedo. Yo creo que es de las cosas más importantes que... Porque al final es que el miedo Te paraliza, vamos, yo creo que es lo peor. Vamos, de hecho, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, yo no sé si fue en algún podcast, yo muchas veces cuando empecé esto de la inversión y vivía con el miedo, la presión del trabajo, fue un día en que dije, no, yo no puedo estar así, vivir con esta presión, con el sacrificio constante, no tiene ningún sentido. Entonces, de alguna manera, casi el hecho de la inversión me vino por decir, bueno, voy a intentar tener un colchón de manera que cuando camine, pues por lo menos me vea protegido por algo para que pueda vivir sin miedo. Y de hecho que cuando vives sin miedo, creo que también lo habíamos comentado, pues parece que todo funciona mejor, o sea, sin más. ni tanto. ¿Tú, Arturo, qué piensas de eso? ¿Qué? No, no tengo mucho más que añadir de lo que habéis dicho, ¿no? Estoy totalmente alineado con vosotros. Es decir, el miedo realmente es algo que te haces tú a ti mismo, que es un mecanismo de defensa también para ciertas situaciones, ¿no? Me da un poco así de mal rollo ya decirlo de la sabana y todo eso, vamos, que se dice y tal, y la evolución, y ahora estamos en otro entorno y tal, pero todavía. Pero bueno, yo lo veo como que sí, el miedo te puede proteger, pero normalmente lo que te hace es más, pues, no tomar decisiones
y eso pues en general es malo, ¿no? Hay que intentar un poco pues no tener miedo, intentar ser positivo y bueno, e informarse bien y hacer las cosas, pero sin calentarte mucho la cabeza tampoco, ¿no? No sé qué opináis, me imagino que habréis oído muchas veces lo de si tu mal no tiene cura, ¿de qué te preocupas? Y si tu mal tiene cura, Eso ¿de es, qué te preocupas? ¿No? O sea, yo creo que exacto. es de las cosas más útiles, yo creo que a mí me sirve muchas veces. Yo, pese a que soy un tío súper optimista, ¿vale? Porque me considero, o creo, vamos, que la mayor parte del tiempo pues soy bastante optimista. eh, También me preocupo excesivamente de las cosas, quiero decir, a veces, y aparte tengo la malísima suerte de ser un poco hipocondriaco en el sentido de que a veces ves todo lo malo, ¿no? O eres capaz y sobre todo eso por la noche se incrementa todavía más y realmente te das cuenta de que cuando te has preocupado demasiado por algo, lo has llevado al extremo y aparece ya el miedo inclusive, o sea, es que no tiene ninguna utilidad. O sea, no eres capaz de, cuando tú estás bien o estás equilibrado, pues puedes tener una situación por delante complicada que resolver, pero al final usarás tus herramientas y al menos intentarás hacerlo con dignidad, ¿no? Que es lo más, si te paralizas y te focalizas en todo lo malo, yo creo que no vas a conseguir absolutamente nada, más que digamos el ponerte nervioso y hacerlo peor, ¿no? Bueno, mira lo que ocurre cuando llegan las caídas de mercado, ¿no? Vamos, ya por manido que sea el tema, pues en diciembre cuando todo caía, pues gran éxito de salidas de fondos de inversión y todo el mundo apretando el botón, ¿no? Bueno, siempre igual, siempre el miedo pues, nos hace hacer justo lo contrario a lo que tenemos que hacer. Sí, o también la gente que tiene invertido, sí, y tienen invertido un 10% de su patrimonio a lo mejor y el resto no, ¿no? Es decir, y realmente sin una buena razón para ello. Hay gente o que porque se han quemado ya alguna vez, o porque realmente no quieren hacer el ejercicio de pensar, ¿no? Qué es lo que quieren conseguir y qué herramientas tienen para ello. Y eso también es un pesimismo, digamos, o una negatividad, pues que les perjudica, ¿no? Totalmente. Yo fijaos, me estoy acordando yo creo que fue en el podcast de Rafael Valera cuando él comentaba, dice, si uno se cree que es optimista y que el mundo va a crecer, y por lo general, pues nada, al MSCI World y a dormir. Yo alguna vez, siempre que me preguntan algún día, bueno, alguna vez lo que he comentado, qué libros a lo mejor para invertir o lo que sea, digo, mira, cógete un libro en el que te ponga la mente positiva y poco más. Digo, porque es que el resto te va a aumentar el conocimiento, oye, que no digo que no, que te va a aumentar el conocimiento, vas a ver lo que tienes que hacer, vas a ver cómo invirtieron otras personas, vas a ver cómo se puede hacer, pero va a llegar un momento en el que aparezca la parte emocional y la lías parda. O sea, sin más. ¿No creéis que también es verdad que en cierto tipo de inversores, que a lo mejor bueno, sí que tienen un porcentaje pequeño probablemente invertido, pero que hay un discurso muy continuado, un poco digamos, de glorificar o de ver todas las virtudes de los gestores, porque en el fondo probablemente pues también es una forma un poco de autoconvencerte, ¿no? Entonces cuando yo creo que son varios estadios probablemente los que podría haber en esto, o sea, es decir, la primera parte es cuando todo lo que hace es el enamoramiento, ¿no? O sea, todo lo que hace el gestor es estupendo. Luego puede haber una segunda parte a lo mejor en que se pase a justo lo contrario, ¿no? Saber todo lo que hacen como algo malo, ¿no? O focalizarse más en lo negativo y luego pues un punto ya, digamos, cuando ya los inversores ya han pasado pues digamos la travesía del desierto y la formación, en el cual es una cosa ecuánime, ¿no? O sea, se valora a los profesionales por sus aciertos y también es verdad que se mantiene pues un poco un ojo abierto como los cocodrilos para no mantener una visión excesivamente, como diría yo, dulcificada, ¿no? O sea, también viendo pues dando un equilibrio. Sí, yo creo que eso que comentas, aquí yo creo que estamos un poco en el estadio 2. Creo que hemos pasado de ensalzar demasiado pues a la gente y ahora, por el conocimiento, por la información o por lo que sea, se está llegando a un punto en el que ya parece que dependiendo del equipo de fútbol del que sea, pues o inviertes o no. De hecho, algún contacto de personas que han dicho, oye, me voy a salir de aquí y me voy a ir al Meridian MFS. Y digo yo, ¿y ese por qué? Porque sabes si esa persona
hace las mismas cosas que por lo que me dices que te vas de ese. Dice, no, como no lo sé, pues mejor. Digo, joder. Digo, es que eso, hay que ser un poco lo que dices tú, llegar al estadio 3. Digo, bueno, hay que ser un poco ecuánime. Por el hecho de que sepas que una persona, oye, pues tenga un sesgo, el sesgo lo tenía ya de hace mucho tiempo. Y entonces volvemos otra vez más al hecho de que llega un punto en el que por excesivo, no sé si es sobreinformación o conocimiento, o sea, puedes perder la perspectiva y lo que es desde mi punto de vista lo peor, llegar a la paralización. Totalmente. Estaba viendo un poco también las reflexiones que nos han puesto también en el hilo del foro. No sé qué opináis de lo que dice Carlos, que dice la suerte es un estado de ánimo. La verdad que es... ¿Qué opináis de esto? ¿Consideráis que realmente es así o...? Yo que sé, son estas frasecitas así, ¿no? Difíciles de que todas van bien o todas van mal según como lo quieras ver, ¿no? Sí. A mí de la suerte, así de frasecitas de la suerte, la que más gracia me ha hecho siempre es esta de que es una combinación de preparación y oportunidad, ¿no? Sí. Esta es la que más me identifico, ¿no? Con ella, ¿no? Aunque bueno, pues esa también me imagino que lo que quiere decir esta otra es pues que si uno está optimista y está con una actitud positiva y abierto pues a experimentar, a relacionarse, a hacer cosas nuevas y tal, pues es más fácil que tenga suerte que si se queda en su casa y se pone un gorro de papel albal de esos para que el FBI no le lea los pensamientos, ¿no? Mira, la que estés comentando de la buena suerte, vamos, de la suerte. Me estaba viniendo a la cabeza el libro de la buena suerte de Alex Roviras y Fernando Trías de Bes. Yo ese cuento creo que a mis hijas se lo habré contado, pues ni se sabe de veces, ¿no? Un poco por la diferencia de lo que es la suerte y el azar, ¿no? Pues la suerte, en la vida la suerte es fundamental, eso, vamos, eso es desde luego. Pero que obviamente para tener suerte tienes que encontrarla y tienes que plantar algo para que venga, pues eso también. Desde luego. Mira, vamos a unir ese punto con una reflexión de Segado que nos decía, ¿están de acuerdo con la frase siguiente, el que no se arriesga no gana? ¿Qué opináis? Otra frasecita, ¿no? No, pero es que aquí yo quiero decir, la he querido unir precisamente porque, a ver, o sea, lo de la suerte es una cosa también muy curiosa, ¿no? Porque por lo general, pues la suerte en cierto modo hay que buscarla. Sí que es verdad que puedes tener mala suerte, ¿vale? Las cosas como son. O sea, esto no... Pero en cierto modo sí que detrás de muchas personas exitosas, ¿vale? Tú puedes tener un golpe de suerte en un momento determinado y lo puedes rentabilizar muy bien. Pues puedes partir de la base de que, oye, pues que has heredado una fortuna o lo que sea. Pero inclusive gente que ha heredado fortunas ha sido tremendamente desgraciada o no ha sido capaz de hacer absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, es decir, sí que es verdad que mucha gente, pues yo creo que para tener cierta suerte hay que arriesgar. Y no arriesgar no significa ser un loco, ¿no? O un inconsciente, ¿no? Pero arriesgar también en cierto modo es decidir de una manera consciente, pues salir de tu zona de confort a lo mejor y moverte en pos de algo que puede salir bien o no. Y yo creo que mucha gente que tiene mucha suerte está muy habituada a salir o a forzarse a salir de su zona de confort. No, yo creo que eso es así, pero vamos, y trasladado a cualquier punto de inversión, que lo diga el que apretó el botón el día del Brexit, el día de Fukushima, o sea, el que es capaz de coger el cuchillo cuando baja, arriesgar y ver luego lo que pasa. Pero vamos, que eso por llevarlo al punto de la inversión, pero en el punto de la vida misma, pues es evidente. O sea, hay momentos en la vida en los que tienes que tomar una decisión y te puedes quedar donde estás, en tu zona de confort, con la tranquilidad absoluta de madrecita que me quede como estoy, o pues coger una alternativa en la que efectivamente no es que seas a lo mejor ni optimista ni no pesimista, sino que ves que hay una posibilidad, que tienes una actitud frente a ella y evidentemente, pues oye, como dices tú, que puede haber mala suerte, pues la puede haber. Pero evidentemente si pones todos los mimbres y pones toda la actitud, pues es posible que si el golpe te acompaña, pues las cosas salgan bien. ¿En qué momento de vuestra vida inversora habéis arriesgado más? ¿O habéis sentido que tomabais más riesgo? Son cosas distintas, ¿eh? Ya. Claro, sí, estaba pensando justo lo mismo. Digo, a lo mejor cuando estaba pensando que arriesgaba más era cuando menos riesgo había. Esa es la cuestión. Empezamos por ese punto primero. ¿Cuándo invertisteis teniendo la sensación de que estabais tomando un riesgo excesivo? ¿O que había más riesgo? Bueno, yo ahí
creo que la dicotomía me ocurrió en 2008. Vamos, yo alguna vez ya lo he contado, pero yo en 2008 no tenía ningún plan de pensiones y fue cuando los empecé a abrir con la perspectiva de que mi cabeza pues pensara a más largo plazo del que estaba pensando, porque apretar el botón en 2008 para, bueno, pues para seguir comprando poco a poco, no poco a poco, a lo mejor lo hacía trimestralmente o porque tocase ya por el ahorro que tenías, eso hay que pasarlo. O sea, ahora se dice muy alegremente, pero yo reconozco que apretar el botón ahí, e incluso en 2009. En 2009 también, en marzo y en abril, parecía que la cosa podía recuperar, pero vamos, le está pasando al botón. De hecho, en 2009 es posible que le diera al botón en puntos más bajos que en 2008. Pero en aquellos momentos, pues como comentamos, a lo mejor el riesgo en aquel momento pues era menor, pero mi cabeza y el hecho de tomar en aquel momento lo que es pues lo que dice Segado, no arriesgas, no ganas, pues lo tengo muy claro. Vamos, estás convencido, vamos, convencido de que el proceso te va a llevar a cabo, pero la duda está ahí. ¿Y tú, Arturo? Yo creo que nunca he tenido la sensación de invertir en algo que arriesgaba muchísimo más de lo que tendría que arriesgar. Pero sí que he tomado riesgos de forma ignorante, ¿vale? Sobre todo las épocas infaustas de los turbo warrants y análisis técnicos y cosas de esas, ¿no? Eso sí que lo tengo bastante claro. Porque si yo, o sea, aunque parezca que no, y bueno, y esto lo podrá decir cualquiera, ¿no? Siempre he intentado ser muy racional con el tema de la inversión, ¿no? Lo que pasa que tú puedes ser racional, pero partir de premisas falsas, ¿no? Y entonces es pues como el que sabe cavar muy bien y no se da cuenta de que cuanto más cava, más se está hundiendo, ¿no? Y por eso pienso que nunca nunca he sido consciente de asumir más riesgo, o sea, un riesgo así descomunal, ¿no? Otra cosa es que me dé mal rollo a veces, pues sabéis que opero algunos sistemas que en el momento lo valoran mucho y tal, y dices, joder, pues con todo lo que ha subido, meterle más, macho, eso me da mal rollo. Pero, por otro lado, no tengo la sensación de que estoy asumiendo un riesgo mayor del que realmente es, ¿no? Entonces, no sé, esa es mi respuesta, creo. Yo en este punto lo que, no sé, es decir, creo que cuando he tenido la percepción más de tomar un riesgo excesivo, quizá no ha sido en el mundo de inversión en compañías cotizadas, y ha sido más en otros, digamos, otras inversiones que tampoco trataremos hoy. Entrar al local oscuro y eso, ¿no? También eso es un riesgo ahí, ¿no? No suelo yo frecuentar esos lados, digamos, hijo mío. Cabrón eres. Pero Hombre, quien no se arriesga no gana, tío. exacto, si arriesgate tú, te arriesgas tú primero, que a mí me da la risa. Pues eso, ¿no? Y sí que es verdad, yo creo que comprando compañías y demás, no he tenido alguna vez, en alguna vez que fíjate que han sido precisamente con importes mucho menores, pues cuando pues alguna mini farma explosiva canadiense que me dio y que tenía la sensación, eso que lo compré y dije, uff, esto no sé ni por qué lo estoy comprando. Entonces automáticamente lo vendí rápidamente y ya está, ¿no? En otros casos, pues sí que es verdad que la percepción de riesgo la tuve más cuando se había despeñado, a lo mejor, que ya era demasiado tarde. Ya Mira, está. pero ahí ya no había ningún riesgo, ahí ya se la había Exacto. regado, vamos. Pero hablamos de percepción ¿no? O sea, decir, pero quiero decir, ahí ya realmente pues ya te había estampado la primera gran bajada y bueno, quizás ahí el error más importante fue no plegar velas a tiempo y decir, pues eso, pues ya volverá de nuevo, ¿no? Esto me imagino que también es otro de los grandes errores que uno comete a veces cuando algo se está degradando y consideras que es algo circunstancial, ¿no? Estoy hablando aquí más del caso de Duro Felguera, en este caso en concreto, pero que vamos, que me ha pasado también en alguna otra probablemente. No, a mí en el tema de la frase, lo que sí que el comentario que sí que me ha venido a la cabeza y me gustaría hacer es que muchos o casi todos en algún momento, ¿no? Pensamos que el no hacer nada no es tomar una decisión. Y lo es. Y lo es. Totalmente, y lo es y mucho además. Pasa que tenemos eso de decir, si no hago nada, como que no estoy arriesgando, ¿no? Porque no estoy haciendo nada y entonces... Y realmente no es así. No es así. Es decir, hay que darse cuenta de que la inacción es también una acción, ¿no? Es decir, aunque sea por negación, ¿no?
Totalmente. Vamos, ese es el caso en España con las inflaciones que hemos tenido cuando inmobiliarias o lo que sea, pues, o vamos, cualquier persona que haya estado en liquidez y la inflación le haya pasado vamos, por delante, pues ya podrá decir, no, yo es que ni perdí ni gané. No, perdona. Tú has perdido seguro. El hecho de estar pues, sin hacer nada, lo que comentas, es una acción total. O sea, vamos, como votar en blanco, si nos ponemos, y evidentemente tiene sus consecuencias. Luego también nos comentaba Segado precisamente el efecto de Dunning-Kruger, no sé si se pronuncia así, Dunning-Kruger efecto. ¿Qué? El efecto de Dunning-Kruger ¿sabes cuál No, es? no, 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 no. En la cual pues los novatos sobreestiman, digamos, sus capacidades y los expertos se infravaloran, ¿no? Por decirlo de Sí, alguna Ajá. manera. Entonces en inversiones sí que es verdad que es uno de los efectos más plausibles. De hecho, pues bueno, pues cuando vas viendo pues mucha gente que a lo mejor son pues muy jovencitos y más, pues los oyes hablar y parece que sepan un montón y luego pues ves también a gente pues muchísimo más mayor, pues tienen un punto de vista tremendamente humilde. Me viene a la cabeza, en el caso de gente que sabe un montón, pues a lo mejor ves a gente como Fabala o que controlan un montón, pero tienen una humildad, digamos, o sea, muchas veces pues consideran que saben, o sea, que dicen que saben menos de lo que saben, cuando hay gente que todos sabemos que controlan una barbaridad, ¿no? Hmm. Pero, Luego tienes a los analistas de uranio, ¿no? y bueno, y entonces comentaban eso de Fabala, sí. Hmm. Y... Por otro lado, decía, ¿eh? No de Fabala. Ya sé que Fabala no analiza uranio. No, ya, sí, bueno, o sea, a ver, hay de todos, hay gente pues que es como todo. El problema es que muchas veces si haces una tesis exótica en general, y esto lo hemos hablado muchas veces, porque la gente que empieza muchas veces lo que busca son tesis distintas, porque al final es lógico, o sea, si tú haces cosas que parecen más sofisticadas y complicadas, si salen bien, y muchas veces estos son como tirar una Claro, moneda al aire, si sale bien, pues claro. te ganas una cierta reputación, ¿vale? Mientras Sí, que vamos, nadie se va a hacer famoso por propugnar invertir en el MSCI World. pues bueno, menos Vitten, ¿no? Que sí que yo creo que ha tenido una grandísima fama merecida, por otra parte, Hmm. en el foro, precisamente por recomendar a mucha gente el MSCI World. Pero desde luego, o Hmm. sea, al final, los rookies, ¿no? Que intentan de alguna forma pues llegar a eso, pues a este tipo de compañías, no solamente de materias primas, hay muchas más que yo creo que son sospechosas habituales y que todos conocemos. Y bueno, pues al final es otra forma de invertir. Yo la veo, yo la respeto, me parece estupendo. Pero claro, es. Luego, no sé si a vosotros os pasa, pero cuando ves mucho, por ejemplo, por ahí, cuando ves a gente joven y tal, y gente que sabe bastante, o por lo menos que le pone muchas ganas en estudiar mucho, ¿vale? Yo es que no sé, me da la sensación muchas veces que tienen como que miran por encima del hombro a todo el mundo, y esto yo creo que es un error, porque al final es que en la vida en general, pero en la inversión en particular, ¿a quién no le van a cortar el pelo? Una o dos veces, o tres, o cinco, o 15. O sea, esto es habitual, ¿no? O sea, yo creo que... Hmm. Mucha gente, pues gente joven, crea compañías, pero claro, estadísticamente, siempre por la ley de los grandes números, a alguno por la situación le va a salir bien. Y que luego después, a lo largo del tiempo, cuando tienen que contar su historia de éxito, pues comentan que efectivamente, que fueron cosas que a lo mejor si las tuvieran que hacer en ese momento, pues con el conocimiento y con las situaciones que hacían, pues no las hubieran hecho. Entonces, bueno, siempre eso también, pues no sé, yo creo que Taleb también comenta eso en el Cisne Negro, alguna vez también comenta el hecho de que muchas veces sin conocimiento puntual o con arreglo a ciertas premisas, ha habido mucha gente que ha llegado muy, muy lejos y otros con todo el conocimiento y con la precaución, pues se ha quedado donde estaba. Pero bueno, es que eso es como todo, porque al final la estadística da situaciones, vamos, complejas y de todo tipo. Pues al hilo de esto, un punto que has dicho, o sea, estoy leyéndome el de Skin in the Game, como veis, voy tremendamente lento y demás, con los pequeñajos y tal, es difícil sacar tiempo para todo, pero me da la sensación, mientras lo leía, me reía bastante porque realmente yo creo que Taleb abomina a todos los seguidores de Taleb, o sea, es decir, en el sentido de lo que representa un seguidor de Taleb, ¿no? O sea, que al final son estos especie, digamos,
de economistas o pseudoeconomistas o pseudolistillos en el fondo, que sería, quiero decir, es tremendamente curioso, ¿no? Y la verdad que el tío tiene, vamos, o sea, es un tío muy gracioso, ¿no? Tiene partes que, pero me hizo, no sé si bueno, ese no lo habéis leído, ¿verdad? Me imagino que en los anteriores las bromas eran más o menos las mismas, pero aquí a los profesores de gramática de español y a los economistas y tal los pone a caldo. Pues yo no he leído Skin in the Game aún, pero sí que le sigo bastante por Twitter y sé perfectamente de lo que te refieres. Vamos. Luego hay una cosa que a mí me gustaría, Arturo, que este conato, que no sé muy bien cómo acabará, de la ansia del optimismo que nos había dado así un poco, estuvimos hablando ayer del podcast que nos contaste de Sam Wallman, de Y Combinator. eh, Altman, Alman. sí. Ah, es que lo ha escrito Wallman, Ah, es que lo he escrito yo primero, vale, lo he escrito yo mal, perdón. Saliendo de Cygnus, que comentaba que él no estaba de acuerdo en una de las frases y tal, pero cuéntanos un poco también de lo que comentamos ayer, ¿no? Sobre el podcast este y tal, ¿qué viste que te llamó la atención? No, pues esto precisamente, ¿no? Que él decía que le preguntaba Tyler Cowen. Sam Altman es uno de los que lleva Y Combinator, que es probablemente el fondo de capital riesgo, pues con más prestigio, más éxitos y tal de Silicon Valley, ¿no? Se dedican básicamente a buscar en buscar gente, ¿no? Para financiarles, para darles dinero. Y aparte intentan también ayudarles bastante, ¿no? No como es lo general, ¿no? Ahí tienen pues incluso pues ahí tienen como periodos de convivencia, están con ellos y tal, y bueno, y tiene alguna gente de los que más éxito han tenido fundando startups. Tiene a Paul Graham, que es uno de los grandes pensadores sobre el mundo de las startups y tal, y también pues que tuvo éxito varias veces, ¿no? Con sus inversiones y bueno, y le preguntaba, en sí la entrevista es muy recomendable, ¿no? Aunque yo, vamos, siempre me gustan todas las de Tyler Cowen, y le preguntaba pues qué pensaba él sobre los pesimistas, ¿no? Y tal. Y bueno, y él decía que estamos rodeados de pesimistas y que él lo único que quiere es quitarse a los pesimistas de encima, ¿no? Es muy difícil, con lo que siempre tienes alguna gente pesimista que te pueda, pues algunos amiguetes o lo que sea, pesimistas, pues que mantengas a algunos pocos, pero que realmente a él lo que le hacen es que le restan mucho más que le aportan, ¿no? Que él lo que quiere es tener gente optimista alrededor, porque estos son los que cambian el mundo, ¿no? Y bueno, este es a lo mejor un razonamiento que puede parecer simple, pero yo creo que no lo es, ¿no? Es decir, porque quizá a lo mejor los que no tenemos el gen emprendedor tan marcado, pues siempre estamos viendo pues rémoras, ¿no? Obstáculos y tal, y a base de centrarse en eso, pues nunca vas a conseguir hacer nada. Es decir, por supuesto que claro, que te la puedes pegar y todo, ¿no? Pero se trata un poco de intentar tener esa ingenuidad, ¿no? De pensar que vas a poder vencer tus obstáculos y que vas a poder salir adelante, ¿no? Porque si no, pues evidentemente el mundo no habría progresado nada. Y ese es un poco el tema con el que me quedé de la conversación. Cygnus comentaba en este punto que no compartía la última frase de Alman, que en más de ella discutimos sobre ello. Dice, bueno, ponía aquí un link al post de Ciel, tráeme mi coche volador, en el cual había un artículo de Technology Review que decía: queremos que los sueños de los fundadores de startups no mueren por falta de capital. Entonces Alex decía, a falta de ver el contexto de las manifestaciones de Alman, pienso que mezcla dos ideas que, aunque tienen relación, no se pueden asimilar. El pesimismo u optimismo como inversor no implica que se deba tener la misma opinión sobre el progreso tecnológico. Steven Weinberg, sin ser a mi juicio un pesimista, sí que destaca cómo la ciencia básica cada vez es más big science. El progreso en el conocimiento requiere cada vez inversiones más costosas, caso de los colisionadores de partículas, por ejemplo. No sé esto cómo le dais vosotros, yo no acabo de pillar el punto a lo que dice Alex.
No, yo tampoco creo que lo voy a tener que leer mucho más Pero parece, sosegadamente. parece que quiero entender, pero vamos, igual estaré equivocado, como que es posible que el mundo no tenga por qué crecer, sobre todo en el punto de la tecnología, porque la investigación se puede hacer cada vez más cara y a lo mejor estemos en un punto asintótico en vez de crecer geométricamente, no sé, en cuanto a, eso, a investigación. No lo tengo nada claro, la verdad. Si eso es así, no lo tengo nada claro. Vamos, creo que el ejemplo, pues, joder, casi como decir que cuando venga el ordenador cuántico, que hasta dónde llegaremos. No sé, creo que el ejemplo está totalmente en una posición muy límite y que hasta ahí, pues no lo sé. Hombre, Es que igual, perdona, Arturo, es que esta semana yo creo que ha habido ya casos incluso de que se había investigado que el VIH para algunas personas se había erradicado. O sea, yo el hecho de pensar que el mundo no va a seguir creciendo a mí no me entra en la cabeza, a lo mejor es que soy optimista. yo creo que igual un poco lo que está hablando es de lo que dice Till, ¿no? No lo sé, ¿eh? Sí, Estoy sí, intentando creo que va por ahí. de que realmente en las últimas décadas no hemos inventado nada así realmente cuántico, ¿no? Por volver a estas palabras, ¿no? Pues claro, Es decir, pero es que desde ahí a donde estamos es que hay un universo, vamos. Sí, sí, yo lo he sí, pero entendido igual. si te fijas ahora cuáles son las mayores innovaciones, pues sí, Internet, el comercio electrónico, un buscador, una plataforma para comprar cosas, un no sé qué, pero esto lo comparas con la luz eléctrica o con los antibióticos o con llegar a la luna y dices, "Puf, pues realmente es que estamos exprimiendo tanto ya los progresos que va a ser, vamos, prácticamente imposible ¿Y te seguir parece poco? adelante". Yo no sé, yo ahí, vamos, si nos ponemos así, no sé, podemos sacar una estadística de las compañías que hace 10 años, vamos, no conocíamos y que ahora son parte de nuestra vida Sí, diaria. pero no aportan cosas que realmente sean tan importantes, ¿no? Ah, no, vale, yo a eso no le digo, no digo que no, pero, o sea, efectivamente, pero eso no significa que el mundo no vaya a seguir creciendo de Pero manera fuerte. yo, por ejemplo, eso no estoy... Es decir, ¿tú no crees Claro. que realmente, por ejemplo, Internet ha sido a la altura pues, de muchos otros inventos que han sido totalmente un cambio en las reglas del juego? O sea, porque yo Hombre, creo que claro. ha Vamos, es un cambiado cisne negro como nuestra una vida catedral. completamente. O sea, es de a la Vamos, altura de a lo mejor de la luz o de... Es pero decir, vamos. sí, sí, yo lo veo así. Tú no, me imagino que tú no lo ves así, ¿no, Arturo? No, no, sí, pero sí lo veo, sí que veo que ha sido, vamos, o sea, vamos, ha cambiado muchísimo la vida de mucha gente, ha sido una forma de aumentar la productividad, pues salvaje, pero sí que veo el otro punto, ¿no? En lo que son las grandes cosas, pues no sé si se puede comparar, ¿no? Quizá es que, claro, conforme vas avanzando, cada vez pues habría que hacer una cosa mucho más gorda para que fuera igual de impresionante, ¿no? A eso, justamente eso iba a comentar ahora. O sea, que hay como Claro, una compresión, ¿no? Ahí es que de... efectivamente, es que entonces yo creo que hay que poner el gráfico un poco logarítmico, ¿no? Porque si no, efectivamente, todo te va a parecer poco. Para mis padres el WhatsApp seguro que es más importante que cualquier otra cosa que hayan conocido antes y estar comunicados con la familia, no lo sé. Claro, pero por eso dices, y ya sé que, bueno, voy a poner quizá un mal ejemplo, ¿no? Pero o para mí no es malo, ¿no? Pero un tío como Elon Musk, ¿no? Con sus Teslas y sus cohetes y todo esto, es uno de los pocos que parece que está intentando hacer algo que realmente nos devuelva a ese cambio, a ese salto cuántico, ¿no? Y ya podemos hablar de si sus coches eléctricos son mejores o peores y tal, ¿no? Eso, pues seguro que hay mucha gente como José que sabe mucho más que yo. Pero es que antes de él ese debate no existía. Bueno, pero ahora ya existe, ya está, ha salido Claro, él y te claro. puede otro nombre y ya está. Bueno, pues Por por eso te digo eso. que hay gente pero que esto no se veía, ¿no? El Hombre, tema del inventor, emprendedor y tal, pues esa figura que ha existido, pues yo qué sé, en muchos otros periodos de la historia, como en la Revolución Industrial y pues, en Escocia con toda la gente que salió de ahí y tal, pues
no se veía ninguna figura así de este calibre, ¿no? Y él quizá es uno de los que más puede estar ayudando en ese sentido. Y eso es lo que realmente nos hace falta, ¿no? Gente que realmente se esté planteando, que tenga una visión mucho más, o sea, que no sea una visión estúpida en el sentido de totalmente irrealizable, pero que sea una visión que nos lleve a hacer cosas realmente grandes, ¿no? Claro, pero bueno, ahí está yo creo que lo que acabas de comentar antes, que es todo donde pongas, digamos, el índice de, bueno, pues de magnitud. Ujú. Porque en ese sentido, pues yo podría decir que las videoconsolas o que la realidad virtual van a tener un avance exageradísimo, bueno, por no decir, yo qué sé, mira lo que están consiguiendo en el tema de la medicina las impresoras 3D, pero que como lo vemos ya más o menos real, y es que ya nada nos impresiona. O sea, ya parece que todo aquello que es pensado es creado. Entonces, claro, aquí o vemos un mundo en el que los coches vuelan mañana o todo nos va a parecer que es una nimiedad. Y yo Yo, creo que no. yo tenía una reflexión que quería compartir con vosotros. El otro día, bueno, me dio por darle vueltas al coco. Y sobre todo venía un poco sobre esto que dices tú, ¿no? Del tema de la revolución industrial y todo esto. Hoy en día, en las fábricas, pues se ha iniciado un proceso de, digamos, de lo que se llama la industria 4.0, 4.0. la robotización, todo lo demás. Y sí que es verdad que, claro, o sea, es decir, al final industrializar procesos pues, con robots, pues, coges un ABB, un Fanuc, un Yaskawa, que eres capaz, digamos, de trabajos que son muy costosos o realmente que tienen una grandísima cantidad de problemas, pues los operarios que realmente están trabajando con la pieza porque tienen lesiones, porque realmente son inseguros, porque están manipulando cargas o trabajando con químicos que inclusive en algún caso pues, pueden estar en ambientes tóxicos o explosivos. Es decir, todo esto va evolucionando y estamos en un punto ya en el que realmente pues, es fácil que la interacción humana pues cada vez baje más, ¿no? Entonces, para mí, creo que la siguiente revolución industrial pues viene también un poco por ahí, en el sentido de que ahora estamos todavía en la fase de que se utilizan robots cuando el robot es capaz de hacer una tarea humana más rápido y el ratio de lo que yo estoy invirtiendo respecto digamos, al retorno de la inversión que tengo me salen los números, ¿no? O porque son este tipo de tareas más inseguras o digamos, o que son que cada 2 por 3 tienes a gente de baja porque son cosas pesadas o por lo que sea. Pero el punto en el cual puedes automatizar prácticamente una cadena de valor de inicio a fin está más cerca de lo que nos pensamos, ¿no? Entonces sí que es verdad que, y lo oía, uno este pensamiento a que oía también que no sé si era en Huelva o no sé qué, pues hacían falta, voy a decir una barbaridad, no sé, creo que dijeron 10.000 personas y solamente se habían cubierto 1.000 personas, ¿no? O 20.000 y se habían cubierto menos de 800. Sí, sí. exacto, ¿ves? Sí, sí. Y eso lo comentamos tú y yo, Marcos, me acuerdo, estábamos hablando y lo hablamos. Entonces, claro, o sea, esto realmente no está, a lo mejor no es tan espectacular como ver a Michael J. Fox en un monopatín gravitando, ¿sabes? Pero en el fondo el cambio en las vidas de las personas va a ser muchísimo mayor. O sea, yo creo vamos, o sea, va a cambiar completamente la manera en que se entiende la productividad y la manera en que mucha gente, digamos, va a trabajar o no trabajar. Entonces, esto, y no lo veo como una amenaza, ¿eh? O sea, yo creo que realmente siempre que se liberan esas tareas, como a su vez hace falta, digamos, se crean muchas otras tareas de gestión y demás y tal respecto a lo que hacen los robots, la persona que no está haciendo eso hace otras cosas o hay más labor de mantenimiento también. Entonces, creo que no, yo lejos de ser pesimista, creo que esto va a mejorar en gran medida la vida de las personas y que, bueno, pero todavía no somos conscientes del cambio de paradigma que puede suponer. Sí, justo yo iba a comentar el tema. Digo, si vamos a unas décadas de biotecnología y de inteligencia artificial y robotización, que vamos, que creo que va a ser sorprendente. Y bueno, y lo que comentabas, yo creo que fue en el programa de Onda Cero, pues me preguntaron al respecto y efectivamente, además creo que Corea del Sur, que ya tiene un índice de robots pues enorme, y el paro es muy pequeño, o sea que mucha gente que en cuanto empieza a comentar el tema de si, oye, si por el tema de trabajo, ¿no? Pues que lo que va a hacer es aumentar la productividad. En algún momento el aumento de productividad va a ser, no puedo decir brutal, pero suficientemente exagerado, pues eso, para que las condiciones y la vida humana vayan a cambiar, estoy seguro.
Arturo, ¿quieres añadir algo más en este punto? No, creo que ya hemos dicho bastante, ¿no? Vale, bueno, volviendo un poco a las preguntas del hilo, por ir dándole. Ahora venimos otra vez cambiamos el chip a la inversión, ¿no? Cuando dice MKL y Andrés preguntan los dos por lo mismo. El primero dice: lo de Paramés con Arista, Dixon, Scalfón y Obocento podría considerarse optimismo. Esa sería la primera. Y luego la segunda, que es la de Andrés, dice: ¿creen que somos demasiado optimistas con los que seguimos creyendo en Paramés? ¿Qué opináis? Vale, sí, acepto. Yo creo que sí, se puede ser optimista. Creo que él también lo es. Y creo que también él está basado en una metodología para serlo. Claro. Ahora, que eso vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir, pues ya estamos otra vez en el punto de segado. El que no arriesga no va a conseguir nada, claro. Sí, yo creo que ya lo he dicho antes, ¿no? Que todo el que invierte, pues es optimista, ¿no? O sea, no invierte pensando en que le va a salir mal o invierte pensando en que es mejor lo que hace que no hacerlo, ¿no? Y sobre lo de si se sigue siendo optimista por creer en Paramés, pues no sé, yo creo que él tiene un proceso inversor y no sé, no me extraña mucho vamos, mientras siga fiel a ese proceso inversor, se vaya a, en general, salir muy mal parado, ¿vale? Y esto es lo que más importa, el no salir muy mal parado, ¿eh? O sea, porque luego a cada uno pues es ya el azar del contexto en el que se mueva cuando tiene más dinero para invertir. Y ahí es un poco independiente de Paramés o de quien sea, ¿no? Sí, no, desde luego. O sea, yo es que, no sé, yo mi pensamiento, ¿no? O sea, por una parte, pues eh, creo que más centrándonos en el gestor, por una parte yo creo que también las cosas cambian un poco. No es lo mismo cuando tú estás gestionando esos tres gestores y demás, ahora que probablemente pues es una gestora en sí y ya pues a lo mejor también adoptas más una posición de CEO más que de CIO a lo mejor. Y luego también, pues bueno, pues hay una gran cantidad de analistas y de gestores y subgestores o como lo queramos llamar, que también pues probablemente algunas de las ideas, igual que también que están en la cartera, pues probablemente ni siquiera sean de él, ¿no? O sea, que a lo mejor pues también, pues oye, se le han planteado también la tesis a alguno de los analistas, la ves bien, tiras hacia adelante y entonces cuando dice que si es demasiado optimista por seguir creyendo en esta persona, pues bueno, yo creo que él ha demostrado durante muchísimos años que es un tío que sabe lo que hace. Eso yo creo que no cabe la menor duda. Es una persona pues que sabe, conoce perfectamente su oficio, porque yo creo que la inversión no es una profesión, ¿no? Es de las cosas que todavía son un oficio con ese punto de artesanía que tiene en cuanto a... Entonces, yo creo que sí que es verdad que, pues lógicamente, la inversión de esa tipología es incómoda per se y además creo que han virado, o igual, yo tampoco sé si realmente han virado o no, pero mi sensación, porque tampoco soy un gran experto en ellos, pero yo creo que sí que pues han virado más hacia un tipo de compañías más, pues sobre todo pues que en las que ven una diferencia de precio y el valor pues mayor y yo creo que estas son las reglas del juego. No creo que vaya a salir excesivamente mal porque las que salgan bien probablemente pues hagan que las que hayan salido mal pues unas por otras y probablemente al final pues dentro de unos años nos sorprenderemos y mira pues ha tenido un track record muy bueno y esto pues se habrá olvidado, ¿no? Pero hay que entender que es esa tipología de inversiones, pues aparte tampoco son carteras tremendamente concentradas, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Marcos, que igual estoy equivocado, pero yo creo que no sé el peso que tendría Arista o Dixon, Scarfón o... Bueno, en Aripsa bastante. Que llegó al límite en su día, pero claro, la acción Claro, pero fue pese a llegar bajando. al límite, es lo que te digo, que en sí las reglas de diversificación de los fondos hace que no puedas Ah, por tener supuesto, un 40% de La, analista. Quiero decir, el límite igual es un 7 o un efectivamente. 8%, no sé cuánto es el límite, pero Efectivamente, las reglas es sí, es el 10. Luego si adicionalmente creo que subes un poco, pues tienes hasta, no sé, son 6 meses pues para ir bajando. De hecho, le está pasando a Advalor con Buenaventura, que claro, que como ha ido bien, pues creo que tiene un 11%.
Pero claro que los métodos propios de control de la CNMV con los fondos de Claro, inversión pues están precisamente hechos para proteger al inversor en el sentido de que, bueno, al inversor, que alguien podrá decir, pues es mejor tener dos acciones y a correr. Bueno, pues, pero en este sentido es por la diversificación y efectivamente todo lo que tenga de cola pues está bastante bien. Si de hecho alguna vez hemos criticado son aquellos fondos o aquellas ideas de mucha gente que lo que ha tratado es de copiar las mejores ideas más concentradas de muchos de los fondos y que se ha encontrado que precisamente con las mejores ideas de muchos de los fondos pues han sido las que mira qué añito ha ocurrido. Y claro, se han encontrado con una castaña que mientras que los fondos a lo mejor de Paramé, Salvadores, pueden de estar luego protegidos por otro tipo de empresas, pues las tuyas, como te hayas comprado, pues eso, entre 5 tu cartera, entre 5 y 10 acciones que sean de este tipo, pues ahora a ver cómo lo arreglamos. claro. No, o sea, al final es que para tener una cartera tipo el Charlie Munger y demás, que no sé si tenía tres, ¿no? Tres o cuatro empresas, yo creo que eran. ¿Cuántas tenía ¿Te acuerdas, Marcos, o no? Charlie Munger te refieres, pero las suyas de los bancos, Sí, pues, sí, los bancos. Tiene tres, ¿no? Tiene el Daily este, es que no recuerdo. sí, Sí, no tiene. bueno, pero tiene las acciones de Berkshire Claro, también, eso ¿no? O es, sea, es Sí, claro. que, no, macho, Te iba a pero me decir, refiero. efectivamente, que si eran pocas eran. Yo creo que eso está en un hilo creo que está en un Sí, hilo de Fernando, el hecho de los bancos, de los bancos que tiene, que diciendo que si invirtiésemos como ellos, pues habría que estar más bancarizado que todas las cosas. Y de hecho, bueno, BRK es que tiene un 40% en el claro, sistema financiero. pero es que yo creo que también ahí, en ese punto, pues al final ellos sí que yo creo que en cierto modo, o sea, son propietarios también, en el sentido de que ellos descuelgan el teléfono y ponen firme al CEO. Es decir, todavía tienen esa capacidad de. Vamos, yo me imagino que el Buffett, todo eso, cuando vean. Entonces, en esos casos en concreto, en que tú realmente eres propietario y tienes una influencia también, digamos, en la gestión incluso de esos bancos, pues yo creo que se ven las cosas distintas, porque no es no vas a tener, digamos, aparte el espíritu de permanencia que puedas tener en un fondo, digamos, de este tipo de fondos value, pues yo creo que los horizontes temporales de inversión, por lo general, suelen rotarlas. En cuanto alcanza un determinado valor y tal, van fuera. O sea, creo que no son comparables. La filosofía en sí es totalmente diferente, pienso yo. Mira, ahí tienes un ejemplo de lo que comentaba antes Segado. Uno empieza siendo deep value y termina siendo pues muy de calidad y estable, a lo mejor. Sí, señor. Bueno, como Arturo lo tenemos agazapado, nuestro amigo Raúl le lanza una pregunta. Dice, para Sir Arthur, ¿por qué a pesar de que sabemos que las narrativas pueden ser falaces y subjetivas, nos encantan las que coinciden con lo que queremos creer o con nuestra opinión? hombre, pues porque yo creo que él mismo se ha respondido, ¿no? O sea, pues porque nos gusta tener razón, a todos. A todos nos gusta sentirnos listos, nos gusta sentir que lo que hacemos es racional y claro, que haya una narrativa que justifique lo que tú estás pensando, pues te da esa más seguridad, ¿no? En lo que tú crees, ¿no? Y bueno, y el puntito arrogante que tenemos todos los que intentamos o nos gusta pensar, pues no hay nada mejor para ese puntito arrogante que te den la razón, ¿no? Y somos realmente irracionales cuando algo, y deberíamos ser más estoicos, ¿no? Deberíamos de decir, bueno, pues que me den la razón o que no me la den, que haya una narrativa, un caso especial o particular que parece que apoya toda mi tesis, pues realmente debería de ser irrelevante, ¿no? Quizá es mucho más interesante fijarse en aquellos que refutan tu tesis, porque esos son los que te pueden hacer aprender. Hmm. Sí, sí, totalmente. ¿Quieres añadir algo más o continúo con la...? Porque está diciendo, continuaba su pregunta, ¿no? Decía, opinión se suele asimilar con conocimiento, pero en realidad son primos lejanos. Por cierto, he visto que Ray Dalio se peina igual que Ana Sagasti. ¿Piensa que no aceptar lo que la vida nos da es extrapolable a ser muy activo en las inversiones, no siendo válida la rentabilidad del mercado en su conjunto? ¿O son unos optimistas tan recalcitrantes que creen que nadie se va a dar cuenta de su trampantojo? Viendo aquí quizás es más la gestión activa, ¿no? Probablemente por
Hombre, yo más es ser optimista, es ser arrogante también, ¿no? Repitiéndome otra vez a mí mismo, porque tú piensas que vas a ser más listo que la mayoría de la gente, ¿no? Ujú. Y bueno, y esto es algo que es difícil de digerir, ¿no? Y es difícil de estar seguro de que es así, porque o sea, sin esa arrogancia no vas a poder, evidentemente, tomar el riesgo, ¿no? Es decir, porque tú piensas que no existe tal riesgo. Pero luego te puede pasar como me pasaba a mí cuando, y lo he comentado antes, ¿no? Cuando la pregunta de si estás seguro de si has sentido alguna vez que tomabas más riesgo del necesario, y yo decía que no lo había sentido nunca, pero precisamente pues porque me estaba basando en información errónea. Y entonces lo realmente difícil es ser capaz de combinar esa arrogancia de confiar en ti mismo y en tu forma de pensar, en tu proceso y tal, con la humildad necesaria para cambiar de opinión. Cuando cualquiera de los hechos en los que te basas cambia, ¿no? Y esto sí que es donde se puede, creo yo, distinguir, ¿no? A la gente que realmente son grandes inversores de la mayoría de los mortales. No sé cómo lo veis vosotros. Sí. Pues en mi caso muy parecido a lo que acabas de decir. Y luego nos comentaba también Carlos, nuestro amigo Fanguillas, decía, mi pregunta es, como la osadía es inherente a los optimistas, ¿creen que los osados obtienen mejores resultados en las inversiones? ¿Los pesimistas invierten más en mixtos y renta fija y los optimistas en renta variable? Pues yo creo que eso, algo de eso hay, la verdad. Y Hombre, yo creo, creo que hay algunos cenizos que invierten en renta variable. no lo También. digo. Y alguno que otro hay por ahí, sí. Sí, pero luego ¿dónde le dan al botón? Yo os puedo comentar que esta semana las noticias, esta que igual no sé si las habréis oído, de que en febrero ha sido el mes que más dinero ha salido de los fondos españoles, pero de hace no sé cuánto tiempo, que me quedé bastante sorprendido. Y la de después de que el Banco Central Europeo diese alguna noticia, creo que no sé si fue Edmond Rothschild, decía que no hay razones para sobreponderar la renta variable. Bueno, pues yo esas dos noticias me las he desayunado pues no sé cuántas veces, con no sé cuántos comentarios de no hay que estar en renta variable, no hay que invertir en renta variable. Yo siempre he invertido en renta variable y ahora veo claro que no hay que estar en renta variable. Digo, joder, pues pues no lo sé, una cosa es que haya mucha gente que invierta en renta variable y otra cosa es que invierta en renta variable pero que no de una, o sea, quiero decir que no de una con el rollo de que siempre estamos comentando, ¿no? De esto de, de comprar cuando sube y vender cuando baja. Pero yo creo que algo de eso hay, ¿eh? Yo no sé, yo creo que para invertir en renta variable hay un punto de optimismo casi en todo el mundo que lo hace. Es que el rollito este de las noticias que Es tremendo, sí, es una es tremendo. industria ahí, una industria que apela ahí a generar, no sé, la hormona esta que se genera cuando tienes un nuevo de información y a mantenerte siempre ahí con la adrenalina a tope y realmente es un poco cansino, ¿no? Bueno, pues hay Y, gente ya que está aguantando en liquidez diciendo que hay que deshacer con esta subida, deshacer para cuando venga la recesión. Digo, hmm, hostias. Digo, no, sí, la recesión, claro que alguna vez vendrá. Pero de qué país? Italia ya ha entrado. Alemania está casi ahí. La de Estados Unidos, en China, tiene que bajar aquí el PIB del 6 al 3%. No lo sé. Es que lleva un momento unos procesos de adivinación que te quedas bastante alucinado con eso, vamos. Y que luego olvidamos que al final las bolsas son empresas, que luego, que luego después puede pasar lo que sea, vamos. Joder. No sí, sé. realmente esto que comentas de la salida de fondos refleja que la gente pues todavía, realmente para mí la única salida de fondos de renta variable que tendría sentido es la que se corresponde al tema demográfico, ¿no? Eso es lo que debería de ser. Según la gente pues va envejeciendo, pues debe de ir un poco pues regulando la exposición que tiene a renta variable. Pero el hacerlo para hacer market timing o porque te asustas, Claro. pues realmente lo convierte más en una oportunidad, ¿no? Que en un síntoma de nada.
Sí, sí. Yo me acuerdo en 2008, 2009, cuando toda la caída, que era muy típico la noticia de que el volumen de contratación y tal había caído a la mitad. Digo, pues claro, si la bolsa ha caído a la mitad, pues normal. O sea, y con aquello ya, pues hasta que el volumen no recuperase los máximos, no había que volver a invertir. Pues mira qué gracia. Nos hubiéramos perdido los mejores años con la mejor racha alcista de bursátil, si nos ponemos así. No lo sé, yo es que esto lo de las noticias a mí es que me tiene bastante sorprendido. Pero lo que me tiene sobre todo sorprendido es el índice de seguimiento que tiene a la hora después de que la gente tome decisiones con arreglo a ellas. Pero este punto que tratáis es muy bueno, o sea, porque al final yo creo que entronca perfectamente con lo que hablábamos también antes del optimismo, yo lo recuerdo perfectamente ahora en diciembre mismo, o sea, cuando, pues eso, estabas pensando en invertir y tal, y pues muchísima gente, los medios, por supuesto, los medios pues te lo pintaban todo como que es el principio del fin, que vamos otra vez a lo mismo, van a venir caídas increíbles, y mucha gente, pues es verdad que se deja guiar por ello y continúa con ese discurso, y esto, pues claro, al final te pierdes muchas cosas buenas en general en la vida cuando te dejas llevar por todos esos cantos de sirena, ¿no? Al final volvemos a lo mismo. Si tu objetivo está claro con las cosas y mantienes una visión optimista del mundo, está claro que probablemente dentro de 2 meses puede caer esto otra vez un montón más. Pero si tu objetivo es de aquí aguantar, digamos, a 5, 10, 20 años o lo que sea, y en ese tiempo consideras que, pues, que la compra que vayas a hacer ahora se va a difuminar, yo creo que en ese sentido el ver las noticias hacen más de meterte ese pesimismo en vena que no de aportarte nada que valga la pena. Sí, mira, aquí tengo salidas de dinero récord en los fondos españoles de renta variable en febrero. Lo nunca visto en los últimos 10 años. Es que, bueno, pero ¿sabéis lo que pasa? Que no leen más dividendos. Exactamente, Claro, que la gente que no lee más dividendos, están jodidos. Claro, entonces la gente que nos escucha en los podcasts, que lee más dividendos y que vamos, y sobre todo nuestros patrones estos que nos ayudan a financiarlo para que muchos otros se beneficien de esta información, pues no tienen este problema. Entonces, en lugar de gastar la electricidad que se necesita y el tiempo que se necesita para para escuchar estas noticias, haceros patrones de más dividendos. Sí, señor, muy bien dicho. Claro. Desde $3 al mes, o sea... Tirado, no llega ni a 3 euros, o sea, está a 1,11 el dólar, ¿no? A 1,11 ahora más o menos. 3,33 euros entonces, ¿no? Pues muy bien. Pero bueno, que podéis donar más, No hay problema. A mí esta noticia me chocaba porque sabéis que me gusta mucho el Fondo Soberano de Noruega y claro, a final del año pasado España había recuperado la posición 10 en el país donde más invertía. Digo, pues esto a lo mejor es que en febrero la da por salir corriendo al fondo, no lo sé, pero no sé, es curioso. No te quiero, pero o sea, $3 son 2,67, no 3, ¿sabes? O sea, no sé, como has dicho que estaba a 1,11, pues yo... A 1,12, o sea, €1 son 1,12 dólares. Vale. Pues yo es que por eso, como yo no oigo las noticias, pues no sé ni qué me estabas diciendo, si el euro dólar o el dólar euro. Bueno, pues mejor todavía, más barato aún. Más barato, eso es. Muy bien. Bueno. ¿Qué más ha dado de la semana o que os haya llamado la atención realmente de actividad que ha habido en el foro y demás y tal? ¿Queréis comentar algo de cosas que hayáis visto que os han llamado la atención? No, bueno, yo bastante actividad he tenido. El lunes estuve con Segado, coincidí con él y con los gestores de True Value también que estuvieron por allí en la conferencia de AdValor. O sea que ¿Qué nos puedes contar de la conferencia? Aparte del que no nos hayas contado ya. Claro, digo, sí está todo ya más que nada visto y además es muy parecido al anterior. Pues nada, directamente atacaron con todas las inversiones que tenían en materias primas, en por qué y poco más. Vamos, no hay mucho más que contar. La verdad es que en el hilo que se ha abierto un poco del resumen, lo que está, pues luego son los comentarios de la gente, ¿no? En cuanto, pues mira, por lo que podíamos hablar hoy, del tema de
de si tienes confianza, no confianza, de que mucha gente a lo mejor que confiaba antes, pues ahora con el grado pues no sé, de bisturí que le pones a todo el mundo, pues ya pues puedes desconfiar más, otros desconfían menos y están encantados con la posición. Pero bueno, básicamente es bastante conocida. Ellos están en materias primas de manera fuerte, vamos, en un porcentaje de 60-70%, y, y nada. Y su premisa es que esa parte del ciclo incluso, porque yo creo que algo al ciclo sí que le están, vamos, confían en él, pues que con la paciencia pues tendrán mejores rentabilidades que otro tipo de activos, que ahí sí que es curioso como ellos a lo mejor piensan que no sé si es por reversión a la media o por lo que puedan pensar en valoraciones, que no lo harán tan bien como lo han hecho estos pasados años, como pueda ser el SP500. Pues nada, Arturo, ¿tú quieres comentar algo más? Pues no, creo que ha habido, a mí realmente también ha sido lo que más me ha captado la atención de lo que ha habido en el foro esta semana. Creo que se han dicho bastantes cosas muy bien dichas. Yo recomiendo que la gente se lea el post. Y bueno, y quizá lo que más me ha sido la discusión sobre el tema de los índices con los que se comparan y tal, ¿no? Sí, sí. Y eso es un tema bastante... Porque bueno, uno realmente piensa a veces, pues qué más da, ¿no? Con el índice que estés, ¿no? O sea, realmente aquí lo que importa es estar en un activo que te da la inversión que tú esperas de él. Pero claro, yo creo que también como inversores, ahorradores y tal, debemos exigirnos un poquito más, ¿no? Y debemos un poco de saber cuando tú estás pagando por caviar, ¿no? Y no estoy haciendo ningún juicio de valor, ¿eh? Ahora, o sea, si realmente estás teniendo caviar o cuando estás pagando por chopet, ¿no? Que le gusta tanto a Emilio, ¿no? Pues si realmente estás tomando chopet, ¿no? Dice, y esto creo que sí que es relevante y que sí que es un ejercicio que tenemos que hacer cada uno. Y para esto sí que tiene sentido el mirar un poco si te está dando si el activo, a qué estás jugando, ¿no? Cuando estás en un determinado activo. Y ver si realmente te están aportando un valor diferencial. Y esta es una discusión bastante endiablada, pero creo que es la discusión, ¿no? Sí, bueno, fíjate que, oye, que bastantes, ahí la respuesta que bastante comentada en el hecho de que si las comisiones tenían que ser menores y dijeron que no era un tema de comisiones, que era un tema de que si no lo hacían bien, pues era tema de irse a casa. O sea, esto ya lo dijo el año pasado Álvaro y lo volvió a repetir que, oye, pues... Claro, pero irse a casa, Pues, ¿cuánto? Porque es que el otro día estaba pensando hombre, yo lo que pasa es que a también... lo mejor es cuando, sí, claro, cuando el Claro, ciclo cambia, a lo claro. mejor es dentro de 10 años, no lo sé. Claro, sí, claro, Claro. pero es que lo de irse a casa, si no bates al índice, es decir, o sea, lo normal para mí es que sea bastante habitual no batir al índice por parte de cualquier gestor activo. Sí, sí, no, Es decir, incluso, desde luego. ¿cuánto es el mejor? El mejor gestor activo, qué porcentaje esperamos que bata al índice cada año? Digamos, el 70% de las veces. ¿Os Bueno, parece una buena cifra? pues eso sería fantástica Es fantástica, ¿no? pero Pues eso no va a ocurrir nunca. claro, pero imagínate que es el 70% de las veces, ¿vale? Pues si lo va a batir el 70% de las veces, ya sabes que lo bata 2 años seguidos es menos de la mitad. Claro, no, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir ni O de lejos. sea, y claro, y si es todavía menos, pues, y claro, el problema es que si bajas al 50 ya es tanto, al 50 es tanto como cara o cruz, ¿no? O sea, entonces, no sé, yo le estoy dando, no sé si me saldrá algún artículo de esta elucubración, pero estoy dándole bastante vueltas a este tema, ¿no? Sería muy interesante, la verdad. Bueno, yo puedo recomendar que también se oiga la conferencia de Bestinver de Beltrán de la Lastra, que la verdad es que da algún par de tortas por ahí, ¿eh? Vamos, ahí lo dejo. Sí, sí, yo también le estuve viendo porque me llamaste la atención sobre ello. Y bueno, pues no sé, a mí me gusta más un poco la gente que hablan de sí mismos más que de los demás, un poco así, ¿no? No sé. Sí, no, en Sí. este caso es que no es que hablase de sí mismo, en este caso es que también, claro, como se lo preguntaron, pues lo comentó, o comentó que su metodología efectivamente iba en esa área, pero sí, vamos, a mí todo lo que me parece racional me parece válido.
Luego había un tema también que es interesante. Pusimos una encuesta en Twitter que básicamente era que si tenías un récord, pues bueno, realmente que fuera, si tendría sentido realmente gestionar para ti o gestionar para otros, partiendo de la base que componiendo pues a una tasa de doble dígito alto y demás, pues en un tiempo bastante prudencial, pues con una tasa de ahorro buena, pues podrías vivir de tus inversiones sin mayor problema, ¿no? Entonces, el resultado final votaron 501 personas y fueron 35% que sí, 35% que no y 30% que pusimos en plan de coña la abuela fuma, que era pues ni lo sé ni me importa, ¿no? Pero básicamente hubo pues un empate entre esas dos cosas. Entonces, yo creo que hubieron comentarios muy buenos al hilo de esto. Me quedo con varios. En algún caso, pues bueno, o sea, sobre todo, creo que fue también en Rixa, también decía que bueno, que eran rentabilidades también quizá de otra época, ¿vale? O sea, que realmente pues ahora lo que sería bueno esperar sería otro tipo de rentabilidades más bajas. Y luego también, pues bueno, Manuel Segado también, pues decía, pues bueno, que desde luego si tenías ganas de hacer un proyecto y demás, pues que por supuesto que valía la pena hacerlo. Y bueno, generó bastante debate, la verdad que hubo gente con comentarios realmente buenos en torno a esto. Y bueno, no sé si lo llegasteis a ver, lo habéis seguido un poco el debate que se Sí, hizo, por supuesto. pero creo que estuvo bien. Hubo gente que pensaba que yo lo decía porque quería yo ponerme a gestionar, que desde luego no es el caso. Pues si queréis comentar también algo sobre este tema y demás. Pues que yo hace tiempo hubiera votado una acción y como era que estamos hablando de optimismo y ahora a lo mejor votaría otra. Pues Arturo, ¿quieres añadir algo más sobre esto? En No, principio, bueno, pues ya lo que ya dije, a lo mejor nada más, ¿no? Que realmente pues alguien que genere muchos buenos rendimientos, pues tiene sentido que gestione si no tiene capital. Si tiene capital, pues tiene un poco menos de sentido a lo mejor, ¿no? pues nada, ¿queréis añadir alguna cosa más? Pues nada, que semana optimista, ¿no? Empieza el Sí, lunes, pues vamos con él. bueno, yo lo único que estamos ya ahí a pocas semanas ya de nuestro evento, ¿no? Estoy súper contento, ¿no? De que nos vamos a juntar ahí unos cuantos en Valencia, que esperamos que sea el primero de muchos y que bueno, y que no sé si todavía queda tiempo alguien, si se quiere apuntar todavía, pero vamos, Sí, que todavía se puede. todavía hay tiempo, ¿no? Pues bueno, pues esperamos veros al mayor número posible de vosotros por allí. Sí, señor. Marcos, ¿algo más que quieras añadir? Nada, Pues despedirme con nada, optimismo. sí, señor. Yo creo que tenemos por delante una gran semana. Vamos por supuesto, a encararla de la mejor manera posible. Y nada, en la semana siguiente, pues otro podcast y con un invitado nuevo. Pues venga, amigos, un abrazo muy Venga, fuerte. Un abrazo, venga, gente. buenas noches, hasta Venga, luego. hasta luego.